Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. ¿Conoces esas pelis de terror donde la niñera se queda sola en una casa vieja y crujiente la noche de Halloween? Pues básicamente así fue mi vida en 2017, salvo que yo no era la heroína fría y serena. Era una adolescente de 17 años, en penúltimo año de secundaria, con talento para el sarcasmo y cero habilidades de supervivencia. Me habían engatusado para cuidar a los Hamilton, una familia con 3 peques menores de 10, en su granja a las afueras de Madison, Wisconsin. Sí, el dinerito extra venía bien, pero pasar la noche más espeluznante del año en medio de la nada no era precisamente mi plan ideal. La casa de campo era todo lo que esperarías de un escenario de película de miedo. Suelos de madera que se quejaban a cada paso, luz tenue, ni un vecino a la vista y un patio trasero que se perdía en hileras interminables de maizales. Hasta las calabazas talladas del porche parecían burlarse de mí cuando crucé la puerta. Pero los niños, Megan, 6 años, y los gemelos Ryan y Max, de 8, estaban encantados. Ya se habían ventilado la mayor parte del botín de dulces antes de que yo llegara, y el subidón de azúcar iba a tope. «Podemos ver una peli de miedo», suplicó Ryan con los ojos brillándole de emoción. «Ni pensarlo», gimoteó Megan. «Esas dan demasiado miedo. ¿Y si buscamos algo intermedio?», propuse hojeando la modesta colección de DVDs de los Hamilton. Terminamos eligiendo Coraline. No era terror puro, pero el ambiente inquietante encajaba de maravilla con la noche. Unos 20 minutos después sonó el teléfono fijo. El timbrazo me sobresaltó. ¿Quién usa fijos hoy en día? Megan y los gemelos me miraron expectantes, y yo solté un suspiro mientras me levantaba para contestar. Colgado en la pared de la cocina había un teléfono satelital a pilas, de esos que muchas granjas usan para emergencias. El identificador de llamadas estaba en blanco. Lo descolgué esperando a un vecino, o quizá a los Hamilton comprobando cómo iba todo. «Hola», dije encajando el aparato anticuado contra la oreja. Al otro lado silencio, aunque se oía una respiración tenue. Broma telefónica clásico. Muy gracioso, solté, sin una pizca de diversión. «Adiós». Colgué y regresé al sofá, restándole importancia como alguna travesura de adolescente. No habían pasado ni 5 minutos cuando volvió a sonar. Esta vez, al contestar, una voz ronca susurró: «Te estoy mirando». Me reí, aunque no me hizo ninguna gracia. «Buen intento», respondí. «Feliz Halloween para ti también». Colgué de golpe intentando disimular el escalofrío que me subía por la espalda. Los niños se dieron cuenta. «¿Quién era?», preguntó Megan. «Solo alguien gastando bromas», dije con una sonrisa forzada que casi no ocultaba mi incomodidad. «No os preocupéis». Superamos casi toda la película sin incidentes, pero justo cuando la otra madre mostraba su verdadera forma, la pantalla titubeó y se quedó negra. Al principio pensé que el DVD había fallado, pero caí en la cuenta de que las luces también se habían apagado. «¿Se fue la luz?», preguntó Max con un temblor en la voz que delataba sus nervios. «Probablemente», respondí, usando el móvil como linterna. «Voy a revisar los fusibles». La caja de los interruptores estaba en el sótano. Un cliché, lo sé. Los escalones crujieron bajo mi peso a medida que bajaba. El aire se volvía más frío y el astrémulo de la linterna recortaba estanterías polvorientas y esquinas cubiertas de telarañas. Pero al llegar al panel no vi nada fuera de lugar. Todas las palancas estaban en su posición. Fue entonces cuando oí un rumor de pasos, muy tenue, justo encima de mí. Cuando regresé a la planta principal, los niños estaban acurrucados en el sofá, iluminados solo por el cono de mi linterna. El fijo volvió a sonar, cortando la quietud como un cuchillo.
No lo contestes, susurró Megan abrazando un cojín. Pero lo hice. Esta vez la voz al otro lado dijo, no deberías haber bajado. Se me heló la sangre. ¿Quién eres?, pregunté con la voz temblorosa. Clic. La línea murió. Me giré hacia los niños intentando conservar una pizca de calma. Vamos a quedarnos todos en una sola habitación, ¿de acuerdo? Seguramente alguien está intentando asustarnos. Como una broma de Halloween, dijo Ryan. Exacto, mentí. Eché el pestillo a todas las puertas y ventanas, comprobándolas 2 veces, y conduje a los peques al dormitorio principal. Les dije que sería como una acampada bajo techo, e intenté darle un toque divertido, pero la tensión se masticaba en el aire. Encajé una silla bajo el picaporte para mayor seguridad y me senté en la cama, móvil en mano. Pensé que leer les ayudaría, pero los libros estaban en la sala de estar. Les pedí que se quedaran en la habitación, que cerraran con llave, nada más salir yo. Bajé y entonces me fijé en las huellas de barro. Empezaban en la puerta trasera. Juraría que la había dejado cerrada. Seguían por la cocina y se adentraban en el pasillo. El corazón me retumbaba en el pecho mientras las iluminaba con la linterna, cada paso empujándome a una conclusión aterradora. Alguien había estado dentro. Llamé al 911 y, en un susurro, le solté a la operadora todos los detalles mientras los niños permanecían escondidos en el dormitorio. La persona al teléfono me aseguró que los agentes ya venían en camino, pero allí, perdidos en medio del campo, sabía que podían tardar. Entonces escuché un crujido bajo proveniente del pasillo. La luz de mi móvil parpadeó cuando apreté el haz en dirección al sonido, pero no vi nada. Corrí de vuelta al dormitorio y cerré con llave otra vez. La policía viene de camino, les dije a los niños, intentando sonar convincente. Tenemos que quedarnos calladitos y esperar. Pero el aliento tenue justo al otro lado de la puerta nos indicó que quizá no teníamos tanto tiempo. La manilla empezó a sacudirse y los pequeños se quedaron petrificados, con los ojos desorbitados. Agarré una lámpara de la mesilla, lista para usarla como arma. ¿Quién está ahí?, grité con la voz quebrada. El traqueteo se detuvo. Por un instante, lo único que oí fue el latido en mis oídos. «Quedémonos aquí», le susurré, mientras mi mente corría intentando descifrar quién andaba fuera y qué quería. De pronto sonaron pasos en la habitación contigua. Después el ruido de cajones abriéndose y cerrándose. Quien fuera, estaba registrando cosas. Los niños se apretaron a mí, con la mirada clavada. Les hice una seña para que guardaran silencio, llevándome un dedo a los labios. El silencio era tan denso que mi propio corazón parecía atronar. Nadie se movió, pendientes de cada crujido. Un estallido nos sacudió. Algo, un jarrón, un marco, se hizo añicos contra el suelo. El estruendo venía ya del pasillo, justo fuera de nuestra puerta. Miré la silla encajada contra el pomo, rogando en silencio que resistiera. Solo pude volver a respirar cuando un ulular lejano comenzó a crecer. Sirenas, cada vez más cerca. Entonces se oyeron pasos que salían disparados, golpes rápidos y pesados, corriendo por el pasillo, seguidos del rugido de un motor de motocicleta. El sonido se acercó y luego se perdió en la noche. Instantes después, destellos rojos y azules tiñeron las ventanas y un golpe firme resonó en la puerta principal. La policía había llegado. Tomé a los niños y salimos del cuarto con las piernas temblorosas, avanzando hacia la seguridad. Los agentes registraron la casa y la propiedad aledaña. No encontraron al intruso, pero sí señales claras de entrada forzada, huellas embarradas que iban desde una ventana del salón hasta la puerta trasera, cajones abiertos, objetos desparramados por toda la casa. Esa noche, mientras los niños y yo repasábamos con los oficiales cada detalle de lo ocurrido, comprendí lo cerca que habíamos estado de algo mucho peor. Quienquiera que fuese, había estado dentro de la casa, a escasos pasos de nosotros. Los policías llamaron a los padres de los niños, que volvieron a toda prisa, horrorizados al enterarse. Se disculparon una y otra vez,
Pero yo no fui capaz de quedarme el resto de la noche. Conduje de regreso a casa, y a medida que la adrenalina se desvanecía, me invadieron el cansancio y el temblor. Aquella noche me cambió la mirada sobre el mundo. Halloween solía ser mi fiesta favorita, diversión y sustos inocentes. Ahora aprendí a tomar en serio cada llamada extraña, cada ruido desconocido, y aprendí que a veces los monstruos más aterradores no son los de las películas o los libros, son los que se plantan justo al otro lado de tu puerta. Historia 2. Cuando acepté cuidar a los Peterson en su casa de campo, cerca de Nashville, Tennessee, pensé que sería un trabajo fácil. Tenían una sola peque, una niña risueña llamada Lily y un perro llamado Rufus, un pastor alemán enorme y protector, de ojos marrones suaves y una cola que se movía como un metrónomo. Como amante de los animales, estaba más emocionada por pasar el rato con Rufus que por cualquier otra cosa. La casa era rústica, pero preciosa, rodeada de árboles altos que parecían sacados de un cuadro. El aire fresco de otoño olía a pino y hojas húmedas, y el canto de los grillos llenaba la tarde. La señora Peterson me hizo un recorrido rápido, señalando el sistema de seguridad, las habitaciones y la rutina para acostar a Lily. Rufus estará al pendiente, dijo, despeinándole el pelaje. Es un gran perro guardián. Yo sonreí y le rasqué detrás de las orejas. Ya me siento más segura. Cuando los Peterson se marcharon, la casa quedó envuelta en un silencio agradable. Lily fue un sueño. Se entretenía con su conejo de peluche favorito y con cuentos antes de dormir. Para las 8:30 ya estaba arropada, roncando suavemente. Yo me acomodé en el sofá para ver una película, con Rufus echado a mis pies. El salón estaba cálido gracias al chisporroteo de la chimenea. Afuera, el bosque era pura oscuridad, ese negro absoluto que solo existe lejos de las luces de la ciudad. Mientras sorbía mi té, Rufus se puso en alerta de golpe. Levantó las orejas, tensó el cuerpo. ¿Qué pasa, grandullón?, pregunté. Rufus emitió un gruñido bajo, con la mirada clavada en la puerta corrediza de vidrio que daba al patio trasero. Seguí su gesto, pero no vi nada. Solo el contorno de los árboles meciéndose con el viento. Seguro que es un mapache, dije, más para mí que para él. Pero Rufus no se relajó. Se quedó junto a la puerta, gruñendo en voz baja, el pelaje erizado. La primera hora transcurrió sin incidentes, pero Rufus seguía inquieto. De cuando en cuando soltaba un gruñido o ladraba de forma brusca, con los ojos saltando a las ventanas o hacia el patio. Quería creer que estaba siendo demasiado precavido, pero un nudo de inquietud empezó a formarse en mi estómago. Luego, mientras revisaba la cocina en busca de un tentempié nocturno, noté algo raro. El cristal de la puerta corrediza tenía unas manchas a la altura baja, como si alguien hubiera presionado las manos contra él. Me quedé inmóvil y me incliné para mirar de cerca. Eran tenues, pero estaban ahí. Y bajo el marco, en la tierra de afuera, se distinguían huellas apenas marcadas. Eran demasiado grandes para pertenecer a un niño. Se me apretó la garganta mientras me alejaba de la puerta. Está bien, seguro que fue alguien que pasó por aquí más temprano, me dije. Pero el gruñido de Rufus decía otra cosa. Eché el seguro a la corrediza. Rufus me siguió de cerca mientras recorría la casa, verificando que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Para cuando volví a sentarme, los nervios me tenían deshecha y mi té se había quedado frío. Fue entonces cuando se oyó un golpecito suave. No venía de la puerta principal, venía de la ventana del salón. El corazón me dio un brinco hasta la garganta. Giré hacia el sonido, con el pulso retumbándome en los oídos. Rufus ya estaba en la ventana, ladrando furioso, con los dientes al descubierto. Las garras le rasparon el suelo de madera al intentar lanzarse contra el vidrio. Yo no alcanzaba a ver nada afuera. La luz del porche solo iluminaba un pequeño tramo junto a los escalones de la entrada. Agarré el móvil y marqué el número de la señora Peterson, pero fue directo al buzón de voz. Después llamé a la policía. La operadora me aseguró que enviarían a alguien para revisar la propiedad,
aunque tardarían como mínimo 20 minutos. Genial, mascullé mirando a Rufus. Estamos por nuestra cuenta. Los golpes cesaron, pero la tensión dentro de la casa era palpable. Rufus se negó a apartarse de la ventana. Sus gruñidos resonaban como una advertencia. Decidí subir a ver a Lily, solo para asegurarme de que seguía dormida. Subí las escaleras con el mayor sigilo y asomé a su cuarto. Estaba bien, acurrucada bajo las mantas con su conejito, pero al darme la vuelta para salir, capté un destello de movimiento por su ventana. El patio trasero. Me acerqué manteniendo las luces apagadas para no delatarme. Allí, junto a la línea de árboles, había una sombra. Se movía despacio, serpenteando entre los troncos, hasta detenerse en el borde del jardín. La figura era alta y sostenía algo que brillaba en la mano. ¿Una linterna? ¿Un cuchillo? No pude distinguirlo. Bajé corriendo con la mente desbocada. Rufus seguía junto a la ventana, ladrando más fuerte que nunca. Me agaché a su lado y le susurré: «De acuerdo, compañero. ¿Cuál es el plan?» Como si hubiera entendido la señal, Rufus salió disparado hacia la puerta trasera, ladrando con fiereza. Lo seguí, con el corazón martillando. A través del vidrio vi a la figura acercándose a la casa. Apreté entre las manos lo primero que encontré, una escoba de madera pesada, y me planté. Rufus gruñía tan fuerte que el eco retumbaba en la cocina. La figura se detuvo. La capucha le ocultaba cualquier rasgo. Rufus se abalanzó contra la puerta con tal furia que sobresaltó al intruso. Tropezó hacia atrás y su linterna cayó al suelo, haciendo un estrépito. Instantes después, el aullido de las sirenas cortó la noche. Luces rojas y azules parpadearon a través de las ventanas cuando un coche patrulla subió por el camino de entrada. Sí, hasta la misma entrada del camino de entrada. El intruso salió disparado hacia el bosque, desapareciendo en la oscuridad. Abrí la puerta a los agentes, con las manos temblándome. Rufus se quedó a mi lado, aún en postura protectora. Los policías registraron la propiedad, pero no hallaron rastro del intruso. Lo único que encontraron fue la linterna que había dejado caer. La señora Peterson regresó poco después de que la policía se marchara. Le conté todo, desde las advertencias de Rufus hasta la sombra en el patio trasero. Me abrazó con fuerza. «Rufus nos salvó», dije, rascándole las orejas. Él movió la cola, ya tranquilo ahora que el peligro había pasado. Siempre he adorado a los animales, pero Rufus no era solo una mascota, era un guardián, y siempre le estaré agradecida por su instinto. Las cerraduras y las alarmas son estupendas, pero nada supera la intuición y la lealtad de un amigo de 4 patas. Historia 3. Siempre se me habían dado bien los niños. Probablemente por eso quería ser maestra desde el principio. Así que cuando la amiga de mi madre, la señora Kelly, me pidió si podía cuidar a su hijo de 5 años, Charlie, en una tranquila tarde de primavera de 2018, dije que sí sin pensarlo. En un pueblito del norte del estado de Nueva York, su casa era la imagen misma de la calidez. Ese tipo de hogar que se siente como un abrazo. Entré convencida de que sería pan comido. No podía estar más equivocada. Charlie era un niño callado, pero no por timidez, más bien como si viviera en su propio pequeño mundo. Cuando llegué, estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra del salón, colocando cuidadosamente coches de juguete en una fila perfecta. La señora Kelly me dio las instrucciones de rigor. La hora de dormir era a las 8:30. Los snacks estaban en la nevera y los contactos de emergencia en la puerta del frigorífico. Fácil, pensé. Últimamente Charlie habla de su amigo, añadió con una risita. Para que lo sepas, seguramente es algún compañero imaginario, es muy creativo. Me pareció bien. Los amigos imaginarios son normales a su edad. De hecho, sonaba hasta adorable. Tras marcharse la señora Kelly, intenté conversar con Charlie, pero no era muy hablador. Respondía con monosílabos o asentimientos, sin apartar la atención de sus juguetes. Al final desistí y me acomodé en el sofá con un libro.
La casa estaba en paz, con el canto lejano de los pájaros y la luz dorada del atardecer entrando por las ventanas. No fue hasta que Charlie empezó a susurrar que levanté la cabeza. Al principio pensé que tarareaba o balbuceaba sin sentido, pero entonces alcancé a oír algunas palabras. Sí, abuelo, se lo enseñaré. ¿Con quién hablas, campeón?, pregunté dejando el libro a un lado. Él me miró muy serio. Con el abuelo. Ah, sonreí. Ese abuelo es tu amigo. Charlie negó con la cabeza. Es mi abuelo de verdad. Viene a visitarme. Aquello me descolocó. Conocía lo suficiente a los Kelly como para saber que los abuelos de Charlie no estaban. Habían fallecido hacía años. Quizá había escuchado historias sobre ellos y se había creado una versión imaginaria en su cabeza. ¿Cómo es el abuelo?, pregunté intrigada. Se queda junto al árbol del patio, dijo con naturalidad. Tiene un reloj que hace tic-tic-tic y se mece en su silla. La forma en que lo describió era tan concreta, tan vívida, que me recorrió un escalofrío. Miré hacia el jardín, pero solo vi las ramas desnudas del árbol grande balanceándose con la brisa. A medida que avanzaba la tarde, no conseguía sacudirme la extraña sensación que me habían dejado las palabras de Charlie. Él no era del tipo de niño que inventa historias elaboradas, y los detalles del reloj y la mecedora tenían algo inquietantemente personal. Después de cenar jugamos con bloques en el salón. Charlie miraba una y otra vez las puertas correderas de cristal que daban al patio. Le pregunté si quería salir a jugar, pero negó rápido. A él no le gusta que yo salga, dijo en voz baja. ¿A quién no le gusta?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Al abuelo. Intenté restarle gravedad, pero el peso en su tono me encogió el pecho. ¿Y por qué no le gusta? Charlie se encogió de hombros. Dice que no es seguro. Cuando lo arropé, la inquietud ya se me había instalado en el estómago. La casa estaba en silencio, ese silencio que parece presionar contra los oídos. Me quedé en el salón deslizando el dedo por el móvil sin rumbo y procurando no pensar demasiado en el abuelo de Charlie. Entonces escuché un crujido suave, como madera quejándose bajo presión. Mis ojos saltaron a las puertas correderas. Por un instante me pareció ver una sombra junto al árbol. Parpadeé y desapareció. Me dije que sería el viento. Era primavera. Las ramas se movían, las sombras también. No había nada ahí fuera. Aún así, eché el pestillo por si acaso. Mientras recogía los juguetes, noté algo raro en la repisa sobre la chimenea. Un portarretratos antiguo. La curiosidad me pudo y lo tomé entre las manos. Era una foto en blanco y negro de un hombre sentado en una mecedora, bajo un árbol. Su rostro era amable pero curtido, y en la muñeca llevaba un reloj de esfera grande. Dejé el marco con rapidez, con el pulso acelerado. Tenía que ser el abuelo de Charlie, pero ¿cómo podía describirlo con tanta precisión si nunca lo había conocido? ¿Lo habría visto en esa foto? Tal vez la señora Kelly le había contado historias de su padre, y aún así, la exactitud de los detalles me resultaba inquietante. Más tarde, ya acostada en el sofá con una manta sobre las piernas, oí algo que me erizó la piel de los brazos, la voz de un niño. Abuelo, ¿por qué estás triste? Se me encogió el corazón. La voz venía del cuarto de Charlie. Agarré el móvil y avancé de puntillas por el pasillo, con las tablas del suelo crujiendo bajo mis pies. Me detuve ante la puerta. Yo también te extraño, susurró Charlie, pero ella no me cree. Empujé la puerta. Charlie estaba incorporado en la cama y al verme se sobresaltó. ¿Con quién hablabas?, pregunté. Con el abuelo, respondió en un susurro. Aquí no hay nadie, Charlie, dije con suavidad. Solo estamos nosotros. Él señaló la ventana. Estaba parado ahí mismo. A la mañana siguiente, la señora Kelly regresó. Su alegría habitual se sentía fuera de lugar después de la noche tan rara que había pasado. Mientras la ayudaba a entrar la compra, me tomé un momento antes de preguntar. ¿Puedo preguntarte algo sobre Charlie? Claro, dijo colocando una bolsa de manzanas sobre la encimera. Ha estado hablando de su abuelo.
Dice que lo ve junto al árbol del patio. ¿Eso es normal? La señora Kelly se quedó rígida. La sonrisa se le borró. Le conté todo. Las descripciones de Charlie, las conversaciones, la foto de la repisa a medida que hablaba. Su rostro palidecía. Mi padre falleció hace unas semanas, dijo al fin en voz baja. Charlie no lo sabe. No queríamos angustiarlo. Un escalofrío me recorrió, pero lo describió a la perfección. El reloj, la mecedora. La señora Kelly asintió, con las manos temblorosas aferradas al borde de la encimera. Eran sus cosas favoritas. Se sentaba bajo ese árbol durante horas, meciéndose y trasteando con ese reloj viejo. No supe qué decir. ¿De verdad Charlie estaba viendo el espíritu de su abuelo o era su manera de procesar una pérdida, aunque no conociera toda la historia? De camino a casa no pude dejar de pensar en el hombre de la foto y en cómo Charlie había hablado con el aire vacío con tanta convicción. Siempre me había considerado una persona racional, pero esa noche me dejó cuestionándolo todo. Aún hoy, cuando recuerdo aquella casita acogedora y el árbol del patio trasero, me pregunto, ¿era Charlie solo un niño creativo con una imaginación desbordante? ¿O había algo, o alguien, velando por él, intentando tender un último puente? Sea cual sea la verdad, aprendí que hay cosas que se escapan a cualquier explicación y que a veces no necesitas comprenderlas para saber que son reales. Historia 4. Acepté aquel trabajo de niñera porque, siendo una estudiante universitaria de primer año sin un peso y aspirante a periodista, necesitaba el dinero. Era un encargo sencillo: cuidar a una niña de 6 años llamada Mía durante unas horas mientras su madre, enfermera, hacía el turno nocturno en el hospital. El apartamento estaba en un barrio antiguo de Nueva Orleans, Luisiana, de esos en los que el aire siempre se siente espeso por la humedad y las calles tienen un encanto vivido. Era una pegajosa tarde de verano de 2016 y el sol acababa de ponerse. La luz amarillo pálido de las farolas bañaba las aceras. El piso era recogido, no muy grande, pero cuidado e invitante. La señora Ellis, la mamá de Mía, me dio el repaso de rigor. Contactos de emergencia, hora de acostarse y una lista de snacks permitidos. Mía era tímida, pero dulce, y en menos de una hora ya habíamos conectado gracias a su colección de libros ilustrados. Mía acababa de quedarse dormida cuando lo noté por primera vez. El salón tenía una ventana grande con vista a la calle, enmarcada por cortinas finas con estampado floral. Desde el sofá podía ver todo lo de afuera: los autos estacionados, las farolas y los peatones ocasionales. Al principio pareció un transeúnte más, un hombre alto con sudadera gris con capucha, detenido junto a un poste de luz a pocos metros del edificio. No le habría prestado atención, salvo por el detalle de que no se movía. La cara, oculta bajo la sombra de la capucha, pero podía sentir sus ojos fijos en el apartamento, concretamente en la ventana donde yo estaba. Pensé que quizá estaba esperando a alguien o tomándose un respiro, pero había algo en su quietud, tan rígida, que me erizó la piel. Corrí las cortinas y volví a mi libro, aunque la concentración ya se me había hecho añicos. Pasó una hora y el hombre seguía allí. Espié por una rendija de la cortina, esperando que se hubiera ido, pero no. Ahora se apoyaba en el poste, con la capucha aún calada. La calle estaba casi vacía y su presencia resultaba cada vez más fuera de lugar. Estuve a punto de llamar a la señora Ellis, pero me contuve. No quería parecer paranoica. En lugar de eso, mentalmente me apunté a revisar los cerrojos y eché una mirada hacia la habitación de Mía para asegurarme de que siguiera profundamente dormida. Al moverme por el apartamento me invadió la sensación incómoda de estar siendo observada, incluso con las cortinas corridas. A las 10 de la noche el hombre había desaparecido, o eso creí. Estaba en la cocina enjuagando un cuenco cuando lo oí. Un golpe. No venía de la puerta de entrada, venía de la ventana del salón. Cada músculo del cuerpo se me tensó mientras caminaba hacia el sonido. Las cortinas seguían cerradas, pero el toque se repitió. «Hola». Nada.
Deslicé la cortina apenas 1 centímetro y se me cortó la respiración. Estaba justo al otro lado del vidrio, a escasos centímetros. Con la capucha aún puesta, el rostro en penumbra, alcancé a distinguir la línea de la mandíbula y el brillo apagado de los ojos. Solté la cortina y retrocedí a trompicones, con el pecho oprimido por los latidos. Tomé el teléfono y marqué el 911 con las manos temblando. La voz serena de la operadora sonaba casi irreal frente a mi pánico. «Hay un hombre afuera del apartamento», susurré, temiendo que pudiera oírme. «Lleva horas observando y ahora está llamando a la ventana». La operadora me aseguró que enviaban una patrulla y me indicó que permaneciera dentro y cerrara todas las puertas. Me quedé en el salón atenta por si Mía hacía el menor ruido, lista para correr si era necesario. Ya había verificado los cerrojos y corrido las cortinas cuando, muy tenue, escuché el sutil traqueteo del picaporte. Se me heló la sangre. Miré la puerta, intentando convencerme de que era el viento o una bisagra floja, pero volvió, deliberado, como una prueba. El hombre estaba intentando entrar. El pánico subió, pero mantuve la boca cerrada. Agarré lo más pesado que tenía a mano, un jarrón decorativo de la repisa, y me coloqué entre la puerta y el pasillo que llevaba al dormitorio de Mía. Me temblaban las manos, pero apreté el jarrón con fuerza, sin apartar la vista de la entrada. El traqueteo cesó, y por un segundo me atreví a creer que se había dado por vencido. Entonces oí el inconfundible crujido de pasos en el exterior, desplazándose por el lateral del edificio. Estaba rodeando, buscando otra forma de entrar. Apenas respiré mientras contaba cada pisada. Las cortinas estaban corridas, pero aquella tela fina no me parecía suficiente. Mi mente repasó todos los escenarios, todas las rutas de escape. Lo único que mediaba entre él y nosotras era el tiempo. Y de pronto los pasos se detuvieron. Un silencio enfermizo llenó el aire. Un golpecito seco contra la ventana quebró la quietud. Me giré despacio hacia el sonido, con el estómago hecho un nudo. Una sombra se movió tras la cortina, apenas visible bajo la luz mortecina de la farola. Estaba ahí, a centímetros, separado de mí solo por el vidrio y la tela. No le veía la cara, pero no me hacía falta, por la forma en que se plantaba, por esa pausa intencional. Era evidente que no era algo casual. Estaba esperando, observando, saboreando mi miedo. Quise gritar, llamar, pero no podía arriesgarme a despertar a Mía. Estaba a pocos pasos, dormida en su camita, ajena al peligro. Tenía que protegerla. Entonces a lo lejos lo escuché, el ulular tenue de sirenas. Él también debió oírlas porque su sombra se movió y de inmediato se desvaneció en la noche. No me atreví a moverme hasta que el destello azul y rojo iluminó la estancia. Unos golpes en la puerta me hicieron pegar un brinco, pero al mirar por la mirilla había 2 agentes uniformados. «Se ha ido», les susurré tras abrir y dejarles pasar, con una voz que me sonó ajena, temblorosa y lejana. Intentó entrar y luego rodeó hacia las ventanas. Inspeccionaron el apartamento mientras les contaba todo. Afuera hallaron huellas junto a la ventana y leves marcas de arañazos en la puerta. «Estaremos pendientes de la zona», me tranquilizó uno de ellos, aunque sus palabras me supieron a poco. El hombre se había ido, y con él, cualquier posibilidad de respuestas. Cuando la señora Ellis volvió, le relaté cada detalle que recordaba. Abrazó a Mía con fuerza y me prometió que al día siguiente instalaría cámaras de seguridad. Se disculpó una y otra vez, pero yo sabía que no era su culpa. Aún así, nunca volví a ser de niñera para ella. No pude regresar a ese apartamento después de aquella noche. Años más tarde, todavía no consigo sacudirme el recuerdo de esos instantes. Me descubro mirando las ventanas, comprobando las cerraduras más de una vez, escaneando la calle por si aparece una figura que se demora un poco demasiado. La verdad es que los monstruos más aterradores no se esconden bajo la cama. Están ahí afuera, de pie en silencio entre las sombras, esperando a que los veas. Y cuando por fin lo haces, es imposible olvidarlos.
Si estas pesadillas de niñera te pusieron la piel de gallina, no olvides dar like con ganas y compartir este video con tus amistades más valientes. ¿Tienes tu propia historia aterradora de babysitting? Déjala en los comentarios o mándamela por correo. Me encantaría destacarla. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ser la primera persona en cazar nuestra próxima entrega que te helará la sangre. Y recuerda, cuidar niños no solo va de vigilarlos a ellos, también va de vigilar tu espalda. Mantente a salvo. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima pesadilla.